Hola, en el siguiente videoclip vamos a trabajar todo lo referente a lo que son los polígonos. Bien, vamos a ver los elementos y características que tiene cada polígono y vamos a ver la clasificación de los polígonos. Esto teniendo en cuenta algunos aspectos. Lo primero, vamos a clasificarlo según su número de lados. Lo segundo, teniendo en cuenta los ángulos internos. Y tercero, según la medida que tengan sus lados y ángulos internos a la vez. Bien, en este primer video entonces vamos a ver los elementos y características de un polígono. Recordemos que un polígono cumple ciertas condiciones. Primero, que sea una figura totalmente cerrada, como este que tenemos acá. Segundo, que esté compuesto por líneas rectas. Bien, eso es lo más básico. Y lo tercero, pues es una figura plana, es decir, que está en dos dimensiones. Perfecto, entonces vamos a hallar algunos elementos y características que tiene este polígono. Bueno, estos puntos donde se unen dos de sus lados, bien, se le llaman vértices. Vamos a nombrarlos A, B, C, D, E y F. Bien, ya teniendo entonces los nombres de cada vértice, vamos a hallar estos elementos, encontrándolos teniendo en cuenta pues la condición de dicho polígono. Iniciemos entonces con los vértices. Los vértices, como vuelvo y reitero, es aquel punto donde se unen dos de sus lados. Tenemos el vértice A, B, entonces escribimos A, B, C, D, E, F. C, D, E y F. Muy bien, ya tenemos entonces los vértices principales, vértice A, B, C, D, E, F. Bien, ya los nombramos. No tiene ninguna simbología. Recordemos que los puntos se nombran con letras mayúsculas. Vamos entonces a los lados. Iniciemos con los lados. Los lados están compuestos por segmentos, es decir, que tienen un punto de inicio y un punto final. Entonces tenemos el lado AB. Vamos a escribir aquí AB. Como está compuesto por un segmento, le colocamos su simbología correspondiente, que es una línea arriba de pues, los dos puntos, A y B. Vamos con el lado BC, escribimos entonces BC. Tenemos el siguiente lado CD, CD. Vamos con el siguiente lado DE, DE. Vamos con el siguiente EF, EF. Y el último FA, FA. Muy bien, de esta manera entonces ya tengo los 6 lados y los 6 vértices. Observen que la misma cantidad de vértices es la misma cantidad de lados. Si tengo 6 vértices, deben de haber 6 lados. De la misma manera con los ángulos internos. ¿Cuáles son los ángulos internos? Recordemos que un ángulo es la abertura de dos semirrectas. En este caso, pues sería la abertura de los dos segmentos. Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo interno. ¿Cómo nombramos un ángulo interno? Recordemos el símbolo de ángulo, donde se encuentra la abertura, este sería el vértice, colocamos la A en el centro, muy bien, y los que lo acompañan, la F y la B a los lados, la B y la F a los lados. Es decir, ya tenemos el ángulo BAF o FAB, nombrando como tal este ángulo interno. Vamos al siguiente ángulo interno, vamos a nombrar este. Entonces, colocamos el símbolo de ángulo, la B en el medio, colocamos la B en el medio, y los que lo acompañan a los lados sería A y C. Escribimos aquí A y C. Muy bien. Entonces, observemos que ya tenemos dos ángulos internos. Vamos al siguiente, sería C. Entonces, la C en el medio y los que lo acompañan, B y D. El símbolo de ángulo, la C en el medio y los que lo acompañan sería B y D. Perfecto, vamos al siguiente ángulo interno que sería el ángulo D. Entonces, símbolo de ángulo, la D en el medio, perfecto, y las dos que lo acompañan sería C y E, C y E. Muy bien, vamos al siguiente ángulo interno que sería el ángulo E. Símbolo de ángulo, la E en el medio, perfecto, y tenemos la D y la F, la D y la F. Bien, el último ángulo interno sería AFE, el ángulo A, la F en el medio y la E. Muy
bien, de esta manera observemos que ya tenemos la descripción de todos los ángulos internos. Si vamos, nos fijamos entonces en cada vértice donde se encuentra el ángulo interno, aquí los tenemos en orden. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Muy bien. Ahora, ¿qué son las diagonales? Las diagonales son aquellas líneas o segmentos rectos que están internos al polígono. Ahora bien, pero no son consecutivos. Vamos entonces a hallar la primera diagonal. La recomendación, tomamos una regla e iniciemos con el primer vértice que sería el A. ¿Puedo unir A con B? No, porque pues ya sería un lado, entonces voy a unir A con C. Esa sería la primera diagonal. Inmediatamente trazo la diagonal, voy a nombrarla para tener un orden y no pues perdernos al escribir cada diagonal. La diagonal AC. Muy bien, como es un segmento le colocamos su simbología. Continuamos buscando desde el vértice A. AC ya lo tracé, voy con AD. Vamos a trazar la diagonal AD. Muy bien, tenemos la diagonal AD. La voy a escribir. AD. Perfecto. Voy a seguir buscando diagonales desde el punto A. Tenemos la diagonal AE. Muy bien, tenemos la diagonal AE. Escribo entonces AE. Perfecto. ¿Será que puedo unir AF? No, no puedo unir AF porque AF ya es un lado. Entonces terminé con las diagonales del vértice A. Vamos a trazar las diagonales del vértice B. Bien, iniciemos. BA no es posible, BC no es posible, BD. Entonces voy a trazar la diagonal BD. Muy bien, tenemos la diagonal BD. Voy a escribir aquí la diagonal BD. Perfecto. Vamos con la diagonal. Vengo de BD, voy para la BE. Muy bien, escribe entonces la diagonal BE. Pasamos a la siguiente diagonal, BE sería BF. Tenemos la diagonal BF, entonces escribimos BF. Perfecto, ya terminé con B, pasamos con C. Ya tenemos la diagonal CA. CB es un lado, CD no es posible, es un lado, voy a la CE. Entonces tomo una regla y trazo CE. Perfecto, entonces escribo CE. Voy a la siguiente. C no es posible, voy a trazar CF. Perfecto, tenemos CF. Voy a buscar otra diagonal en C, CF no, ya la tracé, CA ya la hice. Sigo con D. Nos damos cuenta que siguiendo este orden, bien, voy a tener mucho más fácil el trazado de estas diagonales. DA ya la tengo, DB ya la tengo, DC es un lado, DE es un lado, me falta DF. Entonces trazo DF. Muy bien, entonces escribo DF. Perfecto, voy a buscar a ver si nos hacen falta más diagonales. Ya con D terminé. Voy con E. EA ya está, EB ya está, EC ya está, ED es un lado, EF es un lado y EA pues vuelvo y repito. De esa manera entonces finalizamos nombrando lo que son las diagonales. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 diagonales. Entonces, ahorita vamos a utilizar una fórmula que nos va a permitir determinar cuántas diagonales sin necesidad de trazarlas se encuentran en un polígono. Muy bien, entonces para hallar los número de diagonales que se encuentran en este polígono voy a utilizar la siguiente fórmula, donde n es el número de lados de este polígono. Voy a reemplazar entonces
¿Cuántos lados tiene este polígono? Miremos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí también lo tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, donde está la n, voy a poner el número 6. Voy a escribir esto. Diagonales igual n, como en este caso, equivale a 6, porque hay 6 lados en ese polígono, sería 6 por... acá hay otra n, sería 6 menos 3. Y todo esto lo dividimos entre 2. Voy a resolver entonces primero esta operación. Escribo aquí el 6, bien, por multiplicado. 6 menos 3 me da 3. Y esto lo dividimos entre 2. Sigo resolviendo. 6 por 3, 18. Eso dividido entre 2. Bien, eso significa 18 dividido 2. 18 dividido 2 es lo mismo que decir un número en la tabla del 2 que nos dé 18 sería 9. Nos concuerda con lo que acabamos de hallar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diagonales. Efectivamente, entonces utilizamos la fórmula del número de diagonales de un polígono, pues en el caso en el que no nos soliciten pues nombrar cada diagonal. O cuando queramos entonces averiguar el número de diagonales de cualquier polígono. Bien, vamos entonces al siguiente videoclip donde vamos a conocer los diferentes tipos de polígonos clasificándolos según su número de lados.